Hola, hola, bienvenida, bienvenido a un capítulo más de Conexión Sagrada. El día de hoy, este capítulo es muy especial para mí porque voy a contarte cosas muy personales, cosas que me han estado pasando estos últimos meses y que han servido para mi evolución. Em, Ahorita siento yo que estoy en un momento de muchos cambios, de mucha introspección positiva, pero también que a veces, digamos que me duele, porque es dejar creencias, es de alguna forma ser un poco más fuerte con mis decisiones, em, soltar lo que tenía como muy metido en mi cabeza y ahora lo tengo que transformar de una forma diferente, pero no quiero decir que sea como feo, sino que es como necesario en este momento en mi vida. Voy a tratar de que este podcast quede así. Si me equivoco en alguna palabra, si, no sé, pasa alguna situación, no lo quiero editar, quiero que salga lo más natural posible, porque también está padre contar estas cosas. A veces siento que han romantizado mucho este tema espiritual, a veces las cosas mágicas también, como las personas que nos dedicamos a esto tenemos que estar perfectamente bien y se nos olvida que también a veces somos personas. Yo siempre había sentido esto como con otros grupos, con personas que conozco, que a veces, no sé, se les sube a la cabeza el humo a la cabeza y piensan que ya son divinidades, que son cosas así, y es como, no. Al final de cuentas venimos a experimentar a este mundo, somos humanos experimentando cosas, experimentando emociones, experimentando, eh, pues sí, cosas para nuestra evolución. Eh, Los voy a poner un poquito en contexto de mi vida porque sé que muchos no me conocen. Bueno, pues yo crecí en una casa, en una familia muy chiquita, solamente de mi papá, mi abuela y mi hermano, yo, ¿ok? Somos nada más nosotros cuatro y siempre hemos sido una familia muégano, pero también al mismo tiempo he aprendido a ser muy o tener una familia que resuelve. No sé si la palabra es resolutiva, la verdad no sé si existe esa palabra o si, no sé, en fin, pero que resuelve y que no se está quieta. Siempre tenemos que estar haciendo cosas, pensando y haciendo. Yo siempre he dicho eso, como pensando y haciendo las cosas al mismo tiempo. Soy una persona súper necia cuando se trata de proyectos. Eh, Súper enfocada, no ambiciosa, enfocada en lo que hago, en mis negocios, en lo que quiero hacer. Y eso me ha llevado a muy buenas cosas, a aprender a hacer muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. A veces hay personas que me dicen, eres una cajita de sorpresas, una cajita de monerías, porque sé hacer demasiadas cosas. Pero pues sí, esto lo he aprendido desde muy chica por, pues por lo que mi papá me ha enseñado, también lo que mi abuela nos ha enseñado, ¿no? Los valores y ese tipo de cosas, esas enseñanzas. Y yo siempre fui la niña rara. eh, no me gustaba juntarme con niños de mi misma edad, siempre hablaba o con los papás o con los abuelos cuando teníamos que hacer alguna tarea en casa de alguno de mis compañeros. Em, pues también nunca hubo niños en mi casa, o sea, siempre hubo personas adultas y me gustaba mucho escuchar sus pláticas, siento que aprendía mucho, entonces como que mi mente siempre fue un poco más allá, ¿no? eh, no sé si más madura, pero también las circunstancias de mi vida hicieron que madurara un poco más rápido. Por ejemplo, cuando yo tenía 9 años, mi mamá se fue de la casa y nos dejó solamente con mi papá y con mi abuela. Entonces, por ende, no existe ese vínculo materno con mi mamá.
o de hijos mamá, porque quien siempre vio por mí y mi hermano pues fue mi abuela. Entonces el vínculo que tenemos o esa figura materna fue mi mamá. Dígame, perdón, mi abuela. Y mi mamá pues nunca estuvo, como que nunca figuró ahí. Eso hizo que cuando yo tenía 9 años, me acuerdo perfectamente el día que yo dejé de jugar a las muñecas, porque en mi mente de niña, en mi inconsciencia, yo decía, ahora yo tengo que ser la mamá de mi hermano. Y entonces yo me tomé ese papel como muy fuerte, como esa decisión muy fuerte, que ahora lo pienso y digo, era una niña, no era una niña de 9 años y que no tenía que hacer, no tenía que plancharle, no tenía que hacerle de comer, no tenía, o sea, nada, pero en mi mente, o sea, como que yo me metí ese chip de, pues bueno, no está mi mamá, entonces ahora yo voy a ser su mamá, yo tengo que cuidarlo, yo tengo que protegerlo. Y bueno, también fui una niña que sufrió bullying, eh, no tanto en la primaria, a veces sí hacían cosas como, ¿cómo les puedo explicar? Como que me hacen sentir mal. Eh, no sé, si estábamos en el receso, en el recreo, yo me quería juntar con unas niñas, me decían, no, vete para allá, ¿no? O tú no puedes jugar con nosotras. Y en la secundaria fue peor. En la secundaria todos me dejaron de hablar, me hicieron la ley del hielo porque cantaba, porque estaba en coro. Y para mí esos momentos fueron súper fuertes, pero ya después entendí el por qué me habían pasado y los agradezco ahora. Los agradecí también en su momento, porque si no, no sé qué estaría haciendo de mi vida. Tal vez mi vida hubiera terminado muy diferente a lo que es ahora. Y yo creo que ahora todo pasa por una razón. Pero pues sí, siempre como que nunca encajé en ningún lado y tampoco pretendo encajar en algún lado. Cuando hay grupos y eso, que conozco muchos grupos, siempre trato de ser la que no está ahí. Puedo apoyar a muchas personas, pero no me quiero involucrar tanto, que también ahorita es a donde vamos a entrar. En alguna parte les voy a contar más a fondo sobre esto. Y bueno, eso es como un poquito del contexto. También a veces me cuesta hablar mucho de mí, pero necesito decirles para que me entiendan. No sé si en algún momento ahorita les dije que es hacer como muchas cosas, em, y pues eso me ha abierto también las puertas en diferentes ámbitos laborales, aunque soy muy joven, bueno, tengo 28 años, pero desde que tengo uso de razón sé hacer muchas cosas. Mi papá siempre me enseñó a hacer muchas cosas. Mi papá tiene una carpintería y pues desde que tengo uso de razón siempre lo había acompañado a instalar closets, a instalar cocinas, puertas, y a veces la gente se quedaba sorprendida porque mi papá solamente tenía que extender la mano y yo ya sabía qué herramienta darle o qué cosa pasarle. Y, y bueno, eh, aprendí, o sea, aprendí el negocio. A la edad de los 11 años tuve mi primer negocio, yo ya ganaba dinero con ese negocio y pues siempre fui como a partir de esa edad, de los 11 años, como a tener mis cosas independientes, pero también no me podía quedar quieta, o sea, por ningún lado. Y quedarme quieta era como un niño normal. Yo a veces les preguntaba a mis compañeros, ¿qué haces después de que llegas de la escuela? Oh, pues me duermo, veo las caricaturas y hago la tarea, ¿no? Y yo, ay, qué padre, yo quisiera hacer eso. Yo no me podía dormir en las tardes, porque de lunes a viernes yo tenía que ir a la escuela y sábado, bueno, fines de semana, a veces viernes, pero más sábados y domingos tenía que ir a una escuela militarizada y pues bueno, ahí nos enseñaron disciplina, también de ahí aprendí mucho, que también son cosas que valoro hoy en día y porque si no, pues no sería la persona que ahora soy, ¿no? Hubo cosas buenas como esos sacrificios, pero que ahora pues las valoro en cierta forma porque tenía que pasar así para que hoy estuviera aquí. Em,
Entre semana, por ejemplo, tenía clases de canto, tenía clases de piano, tenía diferentes actividades, por eso no podía quedarme quieta. Siempre tenía que estar haciendo algo, siempre estaba pensando y haciendo, y también así es mi familia, así es mi papá, piensa y hace, o sea, no nos podemos quedar quietos, pero también eso va cansando el cuerpo, va cansando la mente, que es a donde quiero llegar con todo esto, con los procesos que he pasado estos últimos meses. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Yo me caso, yo me vengo a vivir a Estados Unidos, y cuando yo vengo a vivir a Estados Unidos, para mí fue un shock muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, porque en México podía salir a la tienda, podía ir al centro, podía ir aquí, podía ir allá, me movía, había movimiento, y cuando llego aquí, llego a mi casa y no podía ni siquiera salir, porque pues, aunque muchos no lo crean, pero aquí a veces no hay banquetas, o sea, sales de tu casa y ya es donde pasan los carros, y para mí eso me choqueaba mucho. Yo decía, ¿y a dónde voy a ir? ¿Con quién voy a platicar? Y yo hasta la fecha tengo 5 años en una casa, 6 años en una casa, y no conozco al vecino de enfrente, no sé ni cómo se llama, lo he visto, lo he saludado de hi y hasta ahí, o sea, yo no sé más nada de él. Con los vecinos de al lado pasa lo mismo, o sea, las culturas son bien diferentes, entonces yo caí en depresión. Caigo yo en depresión, una depresión súper profunda. Yo hablaba con mi abuela y con mi papá diario, yo me quería regresar, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, o sea, fue horrible, horrible. Los 2 primeros años fueron de los más fuertes. Fue como que me cayó el 20 de que estaba sola y ya no tenía a mi familia muégano, que nos hablábamos diario y hacemos videollamadas, y yo tenía a mis 2 perritas aquí en Bella Shahaki. Pues no, o sea, me sentía muy sola, mi esposo trabajaba todo el día, bueno, mal, 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 mal. Entonces entro yo como en una depresión. Yo ya había, y hablando con mi psicóloga y eso, como también sufrido de depresión desde mucho antes. Digo, simplemente, ¿no? La ida de que mi mamá se fuera, em, pues fue un duelo no resuelto, fue un duelo que se congeló, y varias situaciones que también he pasado que se han congelado, como que no llego a la parte final, no cierro esos ciclos. Y bueno, pasan los años, yo empiezo a trabajar aquí, yo trabajé en una pulga, que es como si fuera un tipo mercadito, haciendo llaves de carro, y bueno, hacía diferentes cosas, como les digo, o sea, como que esta hiperactividad que tengo me ha ayudado para muchas cosas. Y bueno, entro nuevamente a la escuela porque yo estudié cosmetología en México y para maestra de uñas acrílicas. Y pues yo me recibo de eso. Yo tenía, de hecho, chicos, un canal, bueno, todavía existe el canal en YouTube, em, y pues yo hacía mis videos, pero todo era como de maquillaje, de uñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y era como también una forma de distraerme. Pero bueno, yo entro a la escuela, a la escuela de uñas aquí para como renovar, o más bien tener mi licencia de uñas, y empiezo pues yo a pues a trabajar en eso, pero llega un punto donde yo creo que ya les he platicado la historia del centro, y si no les he platicado la historia del centro, me lo dicen, pero yo jamás me imaginé, jamás, jamás, jamás me imaginé que yo me iba a dedicar a esto, o que esto se iba a volver eh, una fuente de ingreso, como que jamás lo vi por ese lado, y creo que jamás lo he visto así, o sea, mi idea siempre era como ayudar, porque eso me mueve, es mi motor, ayudar a la gente es mi motor, resolverle a la gente es mi motor, estar al pendiente de otros es mi motor, o sea, no sé qué haría si alguien no me necesita, o sea, y eso es algo que lo he visto estos últimos meses, o sea, no, no, es bien raro, y no sé si a algunos de ustedes les pase, pero yo siempre tengo que estar haciendo algo por alguien.
y he hecho una introspección bien profunda y digo, wow, o sea, jamás he estado en una situación donde una persona no venga y me cuente sus problemas y yo trate de resolverlos o me pida ayuda para yo resolverlos. Es como, pues sí, es algo básico en mi vida, es algo que es mi pan de cada día. Y está bien, me gusta, o sea, como les repito, me gusta hacerlo. Yo cuando empecé el centro yo no cobraba absolutamente por nada. Ya después, pues digo, por una pagan todas, pero a veces ya no te piden, te exigen. Entonces, bueno, pues también por una maestra aprendí que hay que valorar nuestro tiempo porque el tiempo es lo más preciado que tenemos. Y, y pues me estaba regalando mucho tiempo, estaba regalando em, también digamos que cosas, dinero, yo ponía las velas, yo, o sea, era un dinero que yo estaba trabajando y yo estaba regalando, pero como les digo, de un pedir ya era una exigencia, entonces, pues bueno, ahí tuve que poner limitantes porque a mí me cuesta mucho poner límites, mucho, 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 mucho. Y creo que estos límites también vienen por lo que pasé, o sea, como les digo em, que no me juntaba mucho con personas de mi edad, o sea, se los voy a decir así, como no me juntaba como muchos con niños de mi edad, como que siempre fue, sí, como que me rechazaron, entonces yo muchas veces, y se puede sonar feo, pero como que llegaba a comprar amor. Y mi abuela siempre nos dijo, no compren amor, no compren amor, pero ahora lo veo así, por eso digo que puede sonar feo, pero yo compraba amor para que me dejaran jugar con las niñas. Yo les hacía una pulserita, por ejemplo, le decía, mira, te traje esta pulserita y puedo jugar con ustedes, y ya me decían que sí. Y o no sé, invitaba a comer a alguien nada más para que estuviera conmigo, o así, o sea, como para no sentirme tan sola. Pero también de ahí empezaron a aprovecharse, o sea, que me decían, hazme la tarea, o no sé, me puedes comprar esto, o así, saben, como cositas que se empezaron a aprovechar. Y yo siempre decía, sí está bien, con tal de que no me hicieran feo o no me hicieran a un lado. Entonces, pues tiendo yo a caer en eso, o sea, que tiendo a dar mucho, o sea, más de lo que incluso a veces yo puedo. Y después yo digo, bueno, yo después veo cómo resuelvo, pero ya mientras di de más, y cuando me doy cuenta estoy metida como en un hoyo donde digo, ¿y ahora cómo salgo yo? Porque esas personas no están para mí, ni mínimo para decirme cómo estás, cómo te va, bla, bla, bla. O sea, no. Yo es como que siempre ha sido todo al revés. El caso es que empecé como a caer en cuenta de estos detallitos y empecé a poner límites. El centro la verdad es que me ha ayudado mucho con eso. Em, y una vez yo les conté una historia que un chico me escribió y me dijo que quería, o sea, como un ritual o algo porque no tenía trabajo. Y yo le dije, me dije, sí está bien. Le dije, ¿quieres que te pase? O sea, como te voy a pasar todo lo que vas a necesitar para que lo hagas. Y me dijo, no, quiero que me lo hagas tú. Y le dije, bueno, pues si quieres que te lo haga yo, pues este es el costo, porque obviamente se necesitan cosas, ¿no? Se necesitan velas, se necesitan, o sea, cosas. Y me dijo, ¿qué parte de que no tengo trabajo no entendiste? Y me quedé así como, ¿what? Y dije, pero pues es que, o sea, necesito yo comprar estas velas y eso. Me dijo, sí, por eso, ¿qué parte no entendiste? O sea, yo no tengo trabajo y necesitas hacérmelo. Y yo me quedé como, no, ya no le contesté ni nada, pero hasta la fecha es como algo que recuerdo mucho, porque yo me quedé con eso toda la noche. Yo, y si de verdad, o sea, necesito ayudarlo, bueno, pues no importa, yo le compro las velas. Y no me acuerdo a quién le platiqué, que me dijo, no, obviamente no, o sea, en el pedir está el dar, ¿no? Y cómo va a llegar a exigirte eso, y pues quién es, o sea, como me empezó así como a abrir los ojos, digamos.
Y yo, bueno, pues sí, sí fue grosero, ¿verdad? Pues obviamente, o sea, había sido súper grosero, pero me ayudó, o sea, me ayudó eso que me dijo él para poner como un límite en diferentes situaciones, tal vez situaciones ahorita un poco tontas o absurdas, pero como que aprender a decir un poquito que no y decir, bueno, pues esto, ¿no? O sea, esto es lo que hay, o sea, es mi tiempo, es todo y pues si te funciona bien y si no, pues bueno, no puedo hacer mucho porque al final tampoco como que agradecen. Bueno, esa es otra historia. Em, a lo que voy con todo esto es que hace unos meses, a partir de octubre, en octubre es mi cumpleaños, pues me sentía muy cansada, muy cansada, me sentía como que estaba trabajando mucho y, y a veces, o sea, yo pienso como trabajando, pero a veces sin, no voy a hablar del dinero porque pues no, o sea, no, como que para mí no es relevante en este momento o no era pues sí como relevante específicamente eso, pero bueno, no, sí era relevante en ese momento porque hace unos años mi papá tuvo un accidente y yo me acuerdo que les hice un video hablando sobre eso y pues bueno, obviamente gasté mucho dinero porque me tuve que ir a México, entonces pues bueno, andaba trabajando mucho por poder liquidar mi tarjeta, ¿no? Que tenía como, pues, que tenía deuda. Y entonces, bueno, empecé a trabajar, a trabajar. Y mi cuerpo se empezó a cansar mucho. O sea, me sentía mareada. Había veces donde me despertaba y como que sentía que todo se me movía como si tuviera vértigo. No estaba comiendo bien. Estaba subiendo mucho de peso. Durante el día trabajamos obviamente y las que tienen negocio propio me van a entender, los que tienen negocio propio, que en mi caso, pues tenía que trabajar, también tengo una pareja que cuidar, también tengo una casa que mantener, también tengo perritos y no es uno, o sea, no son dos, son muchos animalitos los que tengo porque me encantan los animales y también necesitan atención. Em, Eran mis cosas personales, era estar pendiente de muchas cosas y pues el trabajo, ¿no? Y a veces este trabajo es muy absorbente, es muy energético, pues es energía, es muy energético, entonces em, yo también aprendí como a separar un poco cuando me cuentan sus cosas de, ok, estar presente para ustedes en ese momento, pero también no me puedo quedar con eso. O sea, no puede estar resolviendo desde acá todos los problemas de toda la gente que se me viene, ¿me entiendes? O sea, voy a estar para ti en ese momento, te voy a dar soluciones en ese momento para ti, para lo que veniste, para tu sesión, para etcétera, pero sí me estoy explicando que no me puedo tener o no puedo tener toda esa información en mí porque la cargo. Y antes sí era así, ¿eh? Antes pasaba algo y, uy, ni dormía, o sea, estaba como, ¿cómo le va a hacer? Y si puede hacer esto y puede hacer el otro, me pone a investigar, o sea, bueno, les facilitaba todo, les arreglaba la vida a todas las personas que se me acercaban y, y era muy desgastante, muy desgastante. Entonces, ya me sentía muy cansada. A partir de octubre, les digo, después de mi cumpleaños me sentía muy fatigada, me sentía harta. Eso es como la palabra, me sentía muy harta, muy fastidiada. Em, a finales de octubre, sí, a finales, sí fue, sí, a finales de octubre me llega una persona nueva queriendo una lectura y yo le dije sí, la agendé y cuando iba a hacer su cita yo no quería. No quería, como que había algo dentro de mí que decía, no la quiero hacer, no, me quiero dormir, quiero llorar, quiero, o sea, estaba muy así. Una de las cosas que yo siempre les he dicho, si ustedes no están como bien, no se siente bien, no lo hagan. Y fue un error que, bueno, no fue error, porque todo pasa por algo.
que yo cometí porque dije, bueno, ya tiene su sesión, estaba muy emocionada. Y cuando yo hago mis sesiones, cuando yo hago mi trabajo, es como, ok, mi vida personal se va, me quedo yo aquí escuchándote, viendo, solucionando, bla, 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 bla. O sea, ¿sabes? Mi vida personal es diferente, totalmente. Esa tristeza, si algo pasó, si traigo un problema, si eso se queda afuera de mi espacio sagrado, todo eso se queda. Entonces, bueno, le empiezo a atender y fue muy bonita, lo que tú quieras, o sea, como siempre ha pasado, pero cuando yo terminé me sentí tan mal conmigo misma porque yo dije, y yo no la quería atender. Y yo me estaba negando, entonces me empecé a pelear con mis propios demonios diciendo, ¿y en realidad es lo que quieres? O sea, ¿quieres estar haciendo esto siempre? A ver, no estás descansando, ya me siento cansada. Me empecé como que auto bombardear con mensajes en mi mente. Empecé como a pedirle a mis guías claridad. Yo no los estaba escuchando en ese momento, o sea, al día siguiente cancelé todas las citas que tenía. Yo dije, no, algo está pasando, y no sé qué es, pero algo está pasando. Cancelé todo. Me acuerdo que ese día me estaba súper triste, me puse a llorar mucho, 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 mucho. No les voy a mentir, no me hice una limpia, no. Yo lo que quería era llorar, 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 llorar. Yo también siempre he reprimido mucho mis emociones. O sea, el llorar en mi casa era, ay, ¿ya vas a llorar? ¿Por qué lloras? ¿Sabes? Como, pues no sé si es algo cultural, pero como que ahora entiendo que yo reprimo emociones. Yo no sé darle un nombre a emociones que yo tengo. Yo no, y no sé si a muchos de ustedes les pasa que no saben cómo se siente ser completamente feliz o estar como muy dichoso, no sé si se diga así, em, pero en mi caso nunca me ha pasado. O sea, no tengo en mi mente registrado algo que diga, uy, fue el día más feliz de mi vida. Estoy así como súper, súper, súper feliz porque no ha habido un día así. Ha habido días buenos, pero no un día así, como el más feliz de mi vida. Eh, También, por ejemplo, yo no entendía, o sea, me sentía triste, pero apenas ahorita les estoy poniendo un nombre, ¿no? Porque es que no sé, me siento rara. Eso era lo que yo decía, me siento rara, es que no sé cómo me siento. Ahora te puedo decir que estaba triste. em, pues por diferentes situaciones, por la soledad. Yo aprendí, según yo, había aprendido a amar mi soledad cuando yo llegué aquí, porque yo nunca estuve en México sola, jamás. O sea, siempre estaba mi abuela, te digo, siempre salía y estaba pues el de la tienda, que hablaba con el vecino, que aquí, que allá, bla, 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 pero nunca sola, 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 solo conmigo, o sea, jamás. Entonces, bueno, según yo era algo que ya estaba trabajando y que me gustaba y que me ponía a ver series, me ponía a leer, me ponía a hacer esto, me ponía a hacer mis propias cosas. Pero em, hace unos 3 años yo empecé con sesiones con una psicóloga porque estaba yo pasando por muchas cosas también y siempre he tenido una idea o una tendencia hacia desvivirme. ¿Por qué? Bueno, por muchas situaciones. Muchas, muchas situaciones que ahí no sé si en algún punto se los voy a compartir, pero yo no sabía cómo, o sea, cómo me sentía y por qué quería hacer eso. No era como el no poder, no, sino era como de, es que, ¿qué hago aquí? O sea, ¿hacia dónde voy? Yo no sé ni por qué existo. Y era ese motor, o sea, que siempre o sea, siempre pasaba, cuando estaba a punto de hacerlo, siempre pasaba algo.
alguien me llamaba, alguien llegaba, no sé, siempre, y ahora lo veo como que eran los ángeles, ¿no? Que llegaban como en ese preciso momento. Hubo una situación que yo ya estaba como muy fastidiada, estaba muy harta, y yo ya tenía como mi día, ¿no? Como que todo planeado, y o puede sonar muy fuerte, porque yo ya no sabía qué hacer. O sea, yo ya decía, no sé qué estoy haciendo de mi vida, no sé qué estoy haciendo aquí. Em, pues no tengo a nadie más que, sabes, como mi familia, pero pues no sé, en ese momento pasan tantas cosas en mi cabeza que solamente los que han vivido esto me van a entender. Y cuando alguien a mí se me acerca diciendo esto, los entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente lo que están pasando. Yo no juzgo, nunca he juzgado a la gente por nada, o sea, por nada, y menos cuando son cosas así. Porque muchas veces los pueden tomar como de, ay, pero fue bien cobarde. No, se los juro que hay que tener muchos, 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 ya saben, para hacerlo. Porque son tantas cosas, estás tan triste, no sé, son muchas emociones al mismo tiempo. Que bueno, uno de mis mejores amigos, eh, me, me enlaza con su psicóloga, una psicóloga muy buena, y pues bueno, empiezo yo a trabajar con esa psicóloga, me funcionó muy bien porque ahí aprendí muchas cosas que ya sabía, pero que no le podía poner nombre. Eso es como uno de mis cosas, que no sé ponerle nombre, como les digo, a las emociones, a las situaciones, a cómo me estoy sintiendo. Entonces ella me ayudó también mucho, y en el capítulo pasado también les hablaba de la biodescodificación, porque también a través de la bio también como que enlazaba cosas, ¿no? Como que estaba trabajando cositas, unía, era como un proyecto que yo traía de mi árbol, de sacudirlo y ver, o sea, hasta dónde podía encontrar respuestas a lo que estaba pasando, a lo que estaba viviendo, bla, 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 bla. Bueno, empiezo yo a tener mis terapias, entonces ahí me doy cuenta que yo tenía todos estos duelos contenidos, todas a veces situaciones, traumas congelados. Yo me lo imagino como un pedazo de bistec así congelado, que cuando lo dejas afuera y empieza como, ¿sabes? A sacar em, esa sangre, esas cosas, o el agüita o así, es cuando duele más. Entonces así yo me sentía como un pedazo de bistec congelado, donde poco a poco se estaba descongelando y estaban saliendo esas emociones, esas cosas que no me acordaba, esos duelos no resueltos. Y bueno, fue un proceso largo, largo, eh, de aprendizaje, de mucho aprendizaje, pero como que ya sabía, ya tenía la información, ahora era como sentirla. O sea, ya, haz de cuenta que me habían sacado del congelador, y ya sabía lo que me venía, pero no sabía cuándo me iba a venir. Así es como, o sea, ya tenía la información, pero no sabía cuándo le iba a utilizar. Así. Por eso cada proceso es diferente. Y va a haber personas que, o sea, la saquen del congelador y inmediatamente se empiezan a descongelar y ya saben, van agarrando la información y al mismo tiempo se van descongelando. En mi caso no fue así. En mi caso ha sido súper lento y súper, eh, muchas veces doloroso. Otras veces no me gusta tanto, pero lo estoy haciendo, o mínimo lo estoy intentando, porque yo sé que es algo bueno para mí. Em, Llega un taller, que ella hace, y bueno, hicimos diferentes actividades, y una de esas actividades fue trabajar con la depresión. Resulta que yo tengo depresión crónica, y también no tiene mucho tiempo la ansiedad. Me dio un ataque de ansiedad
Me han dado 2 ataques de ansiedad muy feos y, y es como esa emoción contenida, porque no sé ni cómo me estoy sintiendo, o sea, solo quiero llorar, me falta el aire, me siento mi corazón que se me va a explotar, eh, es muy, muy feo, muy, muy feo. Bueno, el caso es que en esta em, como taller que ella organizó, pues empezamos a trabajar mi, mi dolor, o sea, mi duelo tal cual, y me ayudó mucho. Vi la vida después de ese encuentro, vi mi vida de una forma diferente, me sentí un poco más tranquila, había llorado como jamás en mi vida había llorado, jamás, jamás, siempre había llorado en silencio. No sé si ustedes sepan cómo es llorar en silencio, pero yo lloraba todas las noches, todas, todas, todas las noches yo lloraba. Y lloraba que se me salían las lágrimas, pero yo no podía hacer ningún ruido ni así, porque mi esposo estaba al lado. Porque a veces me decía, es que no sé cómo me siento. Me decía, no me abrazaba o así, o a veces ni siquiera me decía nada. Y, y pues para mí era como, pues ok, pues entonces no está pasando nada. Pero sí estaba pasando y mucho. Obviamente a él le dolía verme así, pero tampoco él sabía cómo reaccionar, porque yo no le decía, yo no tenía las palabras para decirle cómo me sentía, o expresarle esa emoción. Entonces, bueno, este taller me funciona, este encuentro me funciona mucho. Lloro demasiado, 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 demasiado. Y bueno, yo sigo trabajando. Es que, haz de cuenta que voy de aquí para allá, de aquí, perdón si te estoy agobiando con esto. Pero así yo hablo, ni modo. O sea, tengo que entrar como en detalles para que me puedas entender mejor. Entonces, en octubre, regresando a eso, nuevamente empiezo a sentir esto que le estoy diciendo del taller fue en noviembre de hace 2 años. Sí, de hace 2 años. Entonces, bueno, todo ese tiempo me la pasé relajada, enfocada en lo que hacía en el centro, creciendo, haciendo contenido para ustedes. Me la pasaba súper enfocada en eso. Pero pues, como les digo, pasa lo del accidente de mi papá. Yo tengo que ir para México. Bueno, igual sigo trabajando porque necesitaba generar, porque, pues bueno, o sea, los gastos siempre siguen. Y bueno, ya yo regreso, sigo trabajando. O sea, todo es como trabajo, 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 trabajo. Centro, bla, 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 bla. Casa, todo. Todo lo que les había comentado anteriormente. Em, en octubre me empiezo a sentir muy cansada. Me empiezo a sentir triste. Me empiezo ahora sí a descongelar. Porque yo digo que ya tengo mucha información. Ya sé muchas cosas. Ya me cayó el 20 también de muchas cosas, pero ahora qué sigue. Entonces fue como paulatinamente ese descongelamiento. Empiezo a sentir mi cuerpo cansado, cansado, cansado. Mi mente estaba harta, estaba fastidiada, solamente quería dormir, dormir todo el día. Les platico la situación de la chica esta que le hice su lectura. Al siguiente día canceló todo y me pongo a llorar. Ese llanto que me remonta un poquito a, a lo que viví en el taller. Era un llanto que yo en mi mente decía, ya cálmate, o sea, ¿qué tienes? Y no podía dejar de no llorar. Y era querer gritar, querer pegarle a la almohada. em, bueno, no sé por cuánto tiempo estuve así, que me quedé bien dormida. Por primera vez me quedé dormida en la tarde, porque jamás me he podido dormir en la tarde. Em, y sentí como que mi cuerpo descansó. Un poquito, poquito. Em, Al siguiente día me levanto, a las que había reagendado, pues empiezo nuevamente a trabajar con ellas. Yo ya sintiéndome un poco mejor, pero dije, no, ¿sabes qué? Vamos a poner una fecha para que te tomes tus vacaciones.
Entonces yo dije, bueno, pues esto, como les dije, de esta chica fue en octubre. Em, en noviembre seguí atendiendo, ya dije, no voy a agarrar personas nuevas, solamente las que tengo como agendadas, este, pero ya no voy a poner publicaciones del calendario que siempre pongo. Me voy a ir retirando un poco de redes sociales, todo el contenido ya estaba listo, porque siempre lo preparo desde mucho antes, el, pues el calendario de contenido para redes sociales y se va subiendo, se programa y eso, pero yo dije, pero yo me voy a empezar a alejar. Lo primero que hice, pues dije, ok, tal fecha, ya, empezando ese lunes, ya, fue la segunda semana de noviembre. El contenido se seguía subiendo, pero yo dije, a partir de la segunda semana, ese lunes, ya, me voy a dar mis vacaciones, voy a agendar a toda la gente que necesita agendar y punto. Pues así le hice, empecé a mover, les mandaba mensajitos de, oye, te puedo adelantar tu cita, bla, 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 no, pues que sí. La verdad es que todo se dio muy bien y dije, bueno, para el lunes yo ya estoy lista. El día lunes eh, me levanté, me levanté tarde, por primera vez. Cuando abro los ojos, me, me empiezo a meter a mis redes sociales y me sentí tan mal, tan mal, porque desgraciadamente me empecé a comparar. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Empecé que está mal, pero lo tenía que pasar y se los voy a compartir. Pero me empecé a comparar con otras personas que han tenido logros increíbles en su vida, que, que dije, wow, ¿cómo han llegado hasta ahí por un objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Y no me empecé a comparar de que yo quiero tener unos, no, sino como ellos ya lograron su objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Nunca me había puesto a pensar eso. O sea, nunca dije cuál va a ser mi meta. Entonces me sentí yo muy mal con eso. Eh, Todo el día me la pasé triste, todo el día me la pasé pensando en cuál iba a ser mi meta, eh, en qué iba a ser de mi vida. Ya tengo 28 años, después va a ser 29, después va a ser 30 y empecé con una crisis existencial horrible. Eh, y pues decido así de forma así, ya, bueno, no cerrar así completamente, pero cerrar sesión en Facebook, eh, eliminar la aplicación de Instagram, porque como quiera el contenido ya se iba a seguir subiendo solito, eh, eliminar TikTok también, o sea, todas mis redes sociales, o sea, donde estaba activa, cerrar sesión o eliminar la aplicación. Y bueno, eso fue lo que hice, me empecé como a enfocar en mí los primeros días, empecé como a descansar más, a sentir mi cuerpo, no sentía mi cuerpo. Mi mente decía una cosa y mi cuerpo reaccionaba de otra. O sea, mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente decía, no estás haciendo nada, ponte a hacer algo, ponte a trabajar, ponte a publicar, o sea, mi mente siempre quería trabajar, mi mente siempre quería resolver. Pues obviamente era como una lucha interna, eran como dos polos opuestos. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Ok, no, si me estás pidiendo descansar, voy a descansar. Me puse a ver series, pero al mismo tiempo no me podía quedar quieta. Si me ponía a ver series, me ponía a cocinar algo. Si me ponía a hablar por teléfono, bueno, esa es algo, una maña que siempre tengo, pero si me pongo a hablar por teléfono, siempre tengo que estar caminando. Entonces me ponía a hablar con mi abuela, con mi papá, con mi hermano y me ponía a dar vueltas por toda mi casa, caminando, ¿no? De un lado a otro, como loca. Eh, Me empecé a salir a caminar al parque y bueno, resulta que en uno de estos días veo una publicación de una chica que hace cacao y yo dije, bueno, voy a ir, o sea, ya, quiero aire fresco, a ver qué onda.
Bueno, voy con esta chica, hicimos cacao, una ceremonia de cacao, muy cerca de mi casa, su casa. Y pues de ahí conozco personas, conozco otras chicas, eh, empezaron pues, a decir como, ah, pues tú qué haces, ya sabes, como intercambiar contactos y eso. Y una de ellas, pues bueno, tiene un servicio que yo estaba interesada, voy con esta chica al poquito tiempo, tal vez poquitas semanas, yo voy con esta chica que me haga ese servicio y bueno, de ahí empezamos a crear como como un equipo, ¿no? Como una red de apoyo entre puras mujeres y déjenme decirles que es la primera vez que tengo, bueno, no, perdón, la segunda vez, porque la primera vez fue cuando estaba en la escuela de uñas que tuve que convivir con mujeres, como con un grupo de mujeres, y la segunda vez pues ha sido con ellas, pero ya más temas de amigas. Yo jamás, jamás, jamás en mi vida había tenido un grupo de amigas, un grupo como una red de apoyo de mujeres. No, siempre había sido o mixto o puros hombres. Y pues bueno, el caso es que se dio, ¿no? Se dio esto. em, pero también aprendí mucho. Mucho, mucho, mucho sobre esto, muchas cosas que me gustaron, muchas cosas que no me gustaron, a poner también como estos frenos también a, a no caer en lo mismo, me hizo regresar mucho a mis momentos de escuela, como les decía, a este tema de comprar amor, a este tema también de siempre estar ahí incondicionalmente, de ver cómo resolverle a todo mundo, a todas y a todos, y pues no era algo que me correspondía, ¿saben? O sea, era como que a ver, date cuenta, ¿sabes? Te vamos a poner en esta situación para que ahora sí veas lo que no quieres, lo que no quieres hacer en tu vida. Y ay, no, fue duro, fue muy duro, ha sido un proceso, hasta la fecha ha sido un proceso bien difícil, porque también está mucho, o yo tengo esa idea en mi cabeza de el que dirán, ¿verdad? Como, como no quiero que me vean que soy una sangrona, soy una payasa y me quiero alejar, no. Ah, porque también déjenme contarles algo. Pasaron dos cosas muy importantes en, en estos meses. La número uno y la que me ha hecho hacer un cambio radical a, a ese sentido de desvivirme fue la muerte de un muy querido amigo mío, muy, muy, muy querido amigo mío. Él se desvivió. Para mí ha sido de las noticias más fuertes que he recibido, más impactantes también en la forma en cómo fue. Eh, Como les digo que yo siempre he pensado más allá. Yo sabía que tenía una sobrina aquí, pero no sabía ni cómo se llamaba, no sabíamos absolutamente nada de su familia. Él era, si mal no es, de Honduras, este, y pues a mí me tocó buscar a la familia, porque yo dije, él necesita, o sea, su familia necesita saber lo que está pasando y pues yo no sé qué pase con el cuerpo, ¿no? Y cuando se queda aquí, si se va a una fosa común y eso, y no es, no, porque pues él tiene familia. Entonces, bueno, yo me puse a buscar a su familia, me toca a mí darles la noticia, pues también como que ayudar un poco durante y después de lo del funeral, con sus cosas. Bueno, no, fue bien complicado, fue bien difícil, hasta la fecha lo sigo llorando, es un duelo que todavía sigue porque digamos que fue reciente, ahora fue en febrero, el 20 de febrero. Entonces, pues digamos que fue muy, muy reciente. Justamente, fíjense que ese día que a mí me dan la noticia, él falleció el 20, a mí me dan la noticia el 21. El 21 iba a ser mi primera toma de ayahuasca, mi primera ceremonia. Yo ya había hecho niños santos anteriormente, y fue pues
fueron experiencias diferentes, pero como tal, esta medicina sagrada de la abuela, no, yo sentía que en algún momento iba a llegar, pero tampoco era que la buscara, tampoco era que estaba como ahí muy metida en eso. Yo decía, va a llegar en el momento que tenga que llegar, y así fue. Llega una amiga que también estaba pasando por una situación súper difícil, súper, súper, súper difícil. Y curiosamente habíamos visto un documental que está en una plataforma que se llama Los Niños Perdidos, y hablan sobre esta planta, esta planta sagrada. Y pues esa fue como el primer llamado, digámosle así, ¿no? Que fue el primer llamado. Yo, wow, yo sé que en algún momento lo voy a hacer, pero pues ahorita no se ha dado la situación. Yo he escuchado historias tanto buenas como muy malas, muy, muy malas. Y yo también he pensado siempre que pues cada persona es diferente y cada persona va a tener su viaje diferente, ¿no? O sea, no me clavo, y no significa que porque alguien lo sufrió más, yo también lo voy a sufrir igual, no, porque somos personas completamente, pues, diferentes. Entonces esta amiga también estaba pasando por un proceso de depresión, también ella trató de desvivirse, y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero buscar una persona, ¿tú conoces a alguien? Le dije, no, yo no conozco a nadie, pero de las chicas de esta red de apoyo que les contaba, me dijo, yo sí conozco a alguien, me han recomendado mucho a una chica, bla, 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 y bueno, que se llama Kinti. Muy buena, muy buena. Un día la quiero invitar al podcast para que les pueda contar. Sabe mucho, respeta mucho a la planta. Agradezco mucho al universo que me ha dado esta oportunidad de conocerla, que haya llegado a buenas manos también, porque eso es súper importante. Y bueno, desde el día uno, cuando yo hablé con ella, yo dije, bueno, ella sabe lo que, o sea, con lo que hace, ¿no? Sabe de la planta y todo eso. Súper profesional también con su trabajo, entonces eso me gusta mucho. Y pues bueno, dijimos, oye, ¿cuál ceremonia? Bla, 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 nos pusimos de acuerdo, y bueno, se hace la ceremonia, chicos, pero fíjense, por mi amiga, que es la que estaba pasando por ese proceso, no vino, pero sí vinieron otros amigos, y a todos nos sirvió. Esta primera toma para mí fue reveladora, fue de movimiento. Les digo que el día que me avisan a mí del deceso de mi amigo, ese día fue mi ceremonia. Se me presentó mi amigo. eh, Fue muy bonito escucharlo por última vez, fue muy bonito mm, verlo en una imagen, porque no les voy a expoliar mucho mi experiencia, porque sí me gustaría contárselas, pero yo no vi nada en el viaje, em, más que imágenes contaditas como si fueran fotos, pero de ahí en fuera casi todo era más como si estuviera hablando por teléfono con alguien. Para mí mi experiencia fue súper bonita, súper, súper bonita. Ya he tenido dos experiencias con la abuela, y esta primera experiencia fue increíble, fue muy bonita. También la segunda fue muy bonita, fue muy reveladora, muchos mensajes. Yo en esta primera ceremonia tenías una lista de preguntas que le quería hacer, y me acuerdo que me dijo, a ver, mi niña, dime tus preguntas, ¿no? Y conmigo trabaja mucho también dormido, se me contestaba algunas cosas y luego me dormía profundamente, que también uno de los mensajes era eso, o sea, como tu cuerpo necesita descansar, depurar también depuré, eso se puede hacer a través del vómito, de diarrea, pero pues en mi caso fue vómito, y fue bonito, la verdad es que sí, fue muy, muy bonito. Em, y bueno, empezó a hacer un movimiento, fue como un complemento de muchas cosas, empecé a captar muchas señales. Empecé nuevamente a tener como este vínculo con mis deidades, porque las había dejado muy abandonadas. Como que estaba también al mismo tiempo enojada conmigo misma. Yo siempre he dicho que hay que ser congruente con tus acciones y con lo que dices, porque
¿Cómo te voy a hablar a ti, por ejemplo, de, no sé, de un trabajo, ejemplo de abundancia, cuando yo no tengo abundancia o yo no tengo un trabajo? Entonces sería ilógico, ¿no? Y sería absurdo. Y pues yo pensaría que dices, pues mirástelo tú, ¿no? porque porque me vas a vender algo que ni, o sea, que tú ni siquiera te has hecho. Y entiendo también que a veces hay personas que no se pueden autoayudar, como que necesitan el empujoncito de otra persona para que lo haga. Pero en mi idea, en mis creencias y eso, o sea, em, también está la divinidad en ti. Y sí puedes tener un empujoncito, yo no estoy diciendo que no, pero también hay que tener mucha fe, mucha fuerza, fe y fuerza, porque, por ejemplo, en esos momentos, en esos días, ni ganas tenía yo de limpiarme. O sea, para nada. Yo también conozco ahora mis procesos y es caer en lo más profundo, como en un abismo, y hasta que toque y hasta que me dé el buen golpe, es cuando digo, ok, ya. O sea, puedo resurgir como el ave fénix, ¿no? Pero mientras necesito vivir ese proceso y está bien, ¿no? Como que no adelantarme porque o sea, me congelo, no termino, como ahorita, por ejemplo, con lo de mi amigo, pues es una muerte muy de un ser querido, o sea, de una persona muy querida, muy cercana hacia mí y que yo no comprendía, que no, eh, no sé, o sea, como que a veces me quedo con muchas preguntas, el típico, ¿no? ¿Por qué no me marcaste? Si sabes que yo estaba para ti siempre, ¿por qué pasó? O sea, te quedan como muchas incógnitas, pero algo que aprendí a través de esto y una persona me dijo, wow, qué gran maestro, ¿no? O sea, fue un gran maestro para ti porque, eh, bueno, no sé si ustedes saben como de esto que se dice, pero cuando nosotros vamos a venir nuevamente a la Tierra, básicamente firmamos como un acuerdo de quiénes van a ser como personas importantes, quiénes van a ser nuestros papás, etcétera, etcétera, y quién nos va a venir a dar una lección como, o lecciones importantes, quién van a ser como nuestros maestros. Y, y esta persona me decía, wow, qué gran maestro es para ti, ¿no? Porque a través, o sea, él se sacrificó para que tú pudieras ver y entender qué es lo que pasaría si tú estuvieras ahí. Uy, para mí fue como una bomba. Y yo dije, no, no quiero, o sea, no, no, porque se sufre mucho, se mueven muchas cosas, pero también es un gran maestro porque entendí em, que a veces las cosas materiales son solo cosas, ¿sabes? O sea, X, son cosas, son cosas banales, son cosas burdas, son importantes, sí, pero con lo que yo me voy a quedar siempre con eso son las memorias. Me di cuenta, yo lo leí en su funeral, que tal vez no teníamos muchas fotos juntos, pero tengo muy buenas experiencias con él. Me acuerdo de muy buenas cosas, nuestros chistes locales, nuestras cositas que tenemos en común. Y el recoger sus cosas, al ver sus cosas, sus pertenencias, y eso era como, wow. También hice mucha depuración, o sea, como que este momento, o sea, estos meses han sido como de verdad, ay, no, es que ¿qué no ha pasado? Y tal vez se me están yendo cosas, pero empecé a hacer una depuración increíble, casi vacié todo mi closet, em, regalé, casi todo se fue a donación, entonces regalé muchas cosas, muebles, bueno, no. Depuración completa, completa, completa. Sigo sacando muchas cosas porque ahora lo que quiero es tener experiencias. Me he dado cuenta que también he desperdiciado mucho tiempo en, pues, en cosas que, pues, ni fu ni fa, pero que también tenía que pasar para que sea una parte de mi evolución. Em,
también he aprendido ahora a poner un poco de límites y eso ha sido como de las últimas cosas que he hecho porque, bueno, como ponerme un poco como prioridad porque nunca me he puesto como una prioridad. La verdad es que no. Siempre, como les he contado, he estado para los demás, pero nunca para mí. Jamás, 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 jamás. Eh, Tuve una segunda toma de ayahuasca, no completa, em, pero sí fue como una micro ceremonia, digamos, em, y fue donde más entendí. Muchos mensajes, bastantes mensajes me dieron. Yo fluí, porque yo no estaba preparada para esa ceremonia, simplemente fluí. Y les puedo decir que ha sido como muy revelador. Una de las cosas que me dijeron es, no es el qué, así me dijeron, es textual, no es el qué, sino crear experiencias. Así, entonces como que yo lo puedo como ver en mi mente que no es el qué, no es el qué voy a hacer, qué tengo, sino es como tener una experiencia bonita, como ir por este mundo un poco más suelta. Em, Afortunadamente no he tenido una mala vida, o sea, no han pasado cosas en mi vida muy fuertes, muy catastróficas, em, sabes, mucho trauma, no. Entonces, si estoy teniendo como esa, o así lo quiere la vida, que he estado teniendo esas experiencias, esas cosas, em, pues entonces voy a estar más consciente, y puede sonar cliché, pero como en el presente. Estar más consciente de quienes me rodean, estar más consciente de quién soy, estar más consciente de lo que quiero, hacia dónde voy, a fluir, porque me cuesta mucho fluir. Yo he visto un meme la otra vez que decía, bueno, Dios, si tienes como planes para mí, pues dime a qué horas y cuándo, pues para agendarlo, ¿no? Entonces, así soy yo. O sea, así soy yo. Todo lo tengo que, soy súper estructurada. Necesito aprender a fluir, necesito aprender a soltar un poquito, también como a... em, una amiga dice como no es el, como el merecimiento, sí, lo que mereces. em, y pues a mí me cuesta mucho. También me dicen mucho que soy en mi energía masculina. Que también yo pregunté eso como en ayahuasca porque dije, es que entonces estoy yo mal, porque muchas me lo decían, muchas, o sea, mucha gente me decía, es que tú estás en tu energía masculina, ay, tienes que ser más femenina porque estás haciendo mucho, estás mucho en esa energía, y yo, entonces yo estoy mal, y me empezó a crear esta, como este shock de entonces yo estoy mal, o sea, de verdad estoy muy mal porque no estoy en mi energía más femenina. Y pues por lo que he aprendido, o sea, bueno, por lo que la abuela me dijo, es como, no, o sea, tú eres perfecta, tú ya por ser mujer tal cual, eres femenina, pero también estás trabajando tu energía masculina, entre comillas, porque, bueno, si nos vamos en esas cosas, la energía femenina es como del qué y el cómo, o sea, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, recibir, bla, 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 y la energía masculina es como el hacer, la productividad, el éxito, los negocios, el dinero, el proveedor, o sea, entonces yo decía, pues es que también a mí me gusta me gusta proveer, no me gusta quedarme como cruzadita de brazos y que me mantengan, ¿no? Por ejemplo, o que tenga que estirarle tal vez la mano a mi esposo para que me dé cosas. Yo también, si soy capaz de hacerlo, lo voy a hacer. Y si puedo crear algo por mí, para mi futuro, para cosas, también lo quiero hacer. Entonces, ahora he entendido eso. Pero sí hubo un tiempo como de verdad donde me estresé mucho y dije, entonces yo estoy mal. Entonces yo no soy mujer. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, ¿cómo no está funcionando esta energía? Y no, sí tengo una energía creadora que es de la mujer, porque soy mujer. Pero, pero necesito aprender a balancearla. Eso es la palabra, como a balancear. También he estado aprendiendo o he estado leyendo mucho sobre los estados también como de ánimo, o sea, como darle, tiene una palabra en sí, ahorita se me fue, pero como darle nombre a las emociones, ¿no? Tiene un nombre, se me fue la verdad, pero sí, como
ok, cómo me siento hoy? Así, como pensar cómo me siento, tener este tiempo para mí. He estado trabajando estos últimos días porque ya regresé, pero regresé de una forma donde dije, no va a ser como antes. No va a ser que 24/7 esté pegada ahí al teléfono, pegada a mandar mensajes, pegada a que me mandan un mensaje, casi casi contestar inmediatamente, o que aunque tenga el bocado en la boca, contestar inmediatamente. O sea, no, voy a aprender a relajar, voy a aprender a fluir, voy a aprender a poner mis límites, em, a también ya no como resolver a todo mundo, a menos de que realmente se pida mi ayuda. Porque a veces la verdad es que sí, sacaba mi metiche que llevaba adentro, y yo decía, ay, pues no te preocupes, hazlo así, así, sí, porque en mi mente ya era como más fácil, como que en mi mente era más, pues es como, para mí es muy lógico hacerlo así, y pues le resolvía. Entonces tal vez la persona no estaba lista para hacer eso, y bueno, yo le daba como hazlo así, lo hacían, y pues digo, les resultaba, pero tal vez no era su tiempo de esa persona. No sé si me estoy explicando con lo que les quiero decir. Tal vez necesitaba la persona batallar un poquito más para que realmente valorara, y no ponerle yo en bandeja de plata lo que tenía que hacer, o resolverle. Entonces he estado trabajando mucho con eso, me cuesta un montón, la verdad es que sí, pero bueno, ya me siento como en la película del Grinch, que dice algo de salvar al mundo sin decírselo a nadie. Bueno, así básicamente en mi mente, a menos que les digo que no se me pida, que no se me pida un consejo, que no se me pida mi ayuda. Entonces no, pero sí, se los prometo que sí ha sido muy, muy, muy difícil, al igual que eh, pues sí, eso, o sea, de, de, de ser, em, buscar solución para todo, para todos, querer salvar al mundo, querer ver hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, bueno, chicos, creo que ya se extendió bastantito. No, yo sé que me faltaron cosas por contarles. Traté de resumirles lo más que se pudo, de como mi cabeza estar pensando muchas cosas a la vez, pero quería contárselos porque no sé si alguien se ha sentido así, y, y pues bueno, yo creo que todo es un proceso. Todos vimos el proceso de forma diferente. Les digo, y no porque estemos en esta onda mágica, holística, espiritual, no significa que ya pues, soy una elevada, sino que es todo lo contrario, ¿no? Creo que venimos a trabajar más porque pues se supone que ya sabemos más cosas, o sea, se supone que ya estamos más abiertos en temas, y los tendríamos que entender mejor, pero pues, como les digo, a veces nos pueden sacar el refrigerador como un bistec, y se puede tardar mucho tiempo en irse, eh, este, pues sí, em, descongelando, y a veces esos procesos duelen, son muy tardados, y necesitan pues sí, como que mucha fuerza interior, muchas lágrimas. Cada vez que lloro siento eso, como que me estoy descongelando, y ahora trato de verdad trato como de decir cuando estoy triste, de mostrar un poco más mis emociones, de llevar mi vida un poco más lenta. Bueno, espero que te haya gustado este capítulo. Espero verte en un siguiente episodio. Y pues bueno, bendigo tu más alto bien, y que todas tus buenas acciones se multipliquen 7 veces 7 en salud, abundancia y amor. Bye bye.